querido José Luis Gómez, cómo me gusta tu espacio porque aprendo muchísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aprendiendo de la frase. Es buena, ¿no? De la frase del día y de las efemérides que empiezan con EU, ¿no? Cuando el EU es el bien, ¿no? Eugenia, dicen la bien nacida, ¿no? Okay. Eustaquio, no sé, pero creo que tiene que ver algo con la producción, algo del bien, el bien tener o una cosa por ahí, ¿no? Nos dejas tarea siempre. Y sí. No, y es que me conecto con la frase porque es, digamos, la han dicho muchos desde Epicteto, ya decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Sí? Lo que nos decimos tiene que ver con el pensamiento, o sea, ¿qué me digo de este dolor? Ay, qué tonta, cómo me fui a caer, cómo me fui. Y eso es lo que va acumulando sufrimiento. Por eso decimos que es opcional, porque también me puedo decir, ay, qué bueno que no me maté, ¿no? Qué bueno que estoy verle el viva. lado positivo. Nada más es un rayoncito aquí, bueno, esto es no externo. Me rompí ningún hueso. No me rompí, claro. ¿no? Entonces, como el enfoque. Y precisamente en este cultivar la mente que estamos ahora el sentido de la existencia, el sentido de la vida, que veíamos la vez pasada, pues el cambiar el por qué por el para qué, ¿no? Que los porqués también son buenos, también es bueno sondear, indagar en el por qué habré elegido esto, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana que vamos a hablar de tomar distancia, pues nos va a ayudar mucho saber cuáles fueron las bases de nuestras elecciones. Pero el para qué es, ya lo tengo, ya me está pasando, ya es la realidad. Ante esa realidad ya no hay algo que pueda hacer. Ya me caí, ya me levanté, ya me dio esta enfermedad, ya tuve gripa, ya me pasó el COVID. Bueno, ¿y qué puedo hacer con eso? Ese es un sentido, digamos, como que ayuda más a la vida. Y hoy vamos a dedicar este pequeño espacio a cuáles son las grandes preguntas existenciales. ¿Ustedes cuáles creen que son? Las grandes preguntas existenciales que toda la vida nos vamos haciendo. Desde chiquitos, aunque desde chiquitos, como los niños son tan espontáneos, las disfrazan con el sentimiento, ¿no? Claro, te desde quién soy, por qué estoy claro, aquí. Claro, te preguntan vine, algo como cuando tienen miedo, te dicen, ¿muerde el perro? Y si no estás atento, pues le dices, no, sí. Y él te está diciendo, tengo miedo de que me muerda el perro, ¿no? Pero ¿cuáles creen que son? A ver, las grandes preguntas. Pues yo diría, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos, no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido? Entonces, ¿quién soy? Que sería de ¿para qué estoy aquí? El ¿de dónde vengo? Que es, digamos, no solo de dónde vengo materialmente, no de papá y mamá, sino, bueno, ¿por qué los seres humanos tenemos esta capacidad de cuestionarnos? Esa es la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿No? Es, bueno, ¿de dónde procede este esquema? Porque pareciera que nosotros, a lo mejor no es así, pero tenemos la idea de que otras especies como si no pensaran, ¿no? Decimos, bueno, el perrito se va adaptando a lo que le dices y a su amo, pero nosotros tenemos esa capacidad de decir, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y pude no haber venido, por ejemplo? No pude, y si no hubiera nacido, vamos a suponer cuando existe un aborto, ¿no? La gente dice, ay, pero esa era una vida. Bueno, y si no se dio ahí eso en el cuerpo, el ser que iba a habitar ahí, de todos modos existe. Y ahí vienen todas las grandes filosofías y religiones que quieren dar salidas a todo esto. Bueno, no sé, cuando se habla del creacionismo en contra del evolucionismo, ¿no? Y el creacionismo, ¿qué es? Pues es que Dios creó y creó en 7 periodos, en 7 días y entonces pues no hay que cuestionarse mucho. ¿De dónde vengo? Pues de Dios, ¿no? Él me hizo y me creó. No son malas respuestas, pero son respuestas como resignadas, ¿no? Son respuestas cuando ya no sé, es como cuando porque soy tu padre, porque soy tu madre, ¿no? O sea, esas preguntas, bueno, nos sacan del apuro en un momento, pero en realidad todos sabemos que nos seguimos cuestionando, ¿no? Entonces, la otra es, bueno, ¿y a dónde voy? Que tiene como,
dos sentidos. El a dónde voy, que cuestiona toda la puerta de la muerte. Bueno, y cuando atravieso esa puerta, que todos atravesamos, ¿hay algo detrás de la puerta? O es un mito, ¿no? O lo que está aquí, y todo esto que pensamos es una máquina, que es como cuando tú agarras ahora una tele de esas cuadradas y anchas y así, dices, ay, voy a ver ahí una serie de YouTube o de internet, no y dices, ver. pero ahí no, sí. O sea, en esa máquina no, esa máquina ya no existe. Pues a lo mejor decimos, a lo mejor esta máquina se va y ya, ¿no? O decimos, bueno, pero ¿por qué entonces se mantiene como ese contacto con lo otro, con lo que está más allá de la muerte? Y también más allá de qué hay, si hay algo o cómo el a dónde voy es mi profesión. Claro, ¿cuál va a ser el camino que voy a recorrer? ¿A dónde me va llevando? Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, ¿a dónde me lleva el estar aquí en un programa de televisión? ¿A dónde? ¿Esto para qué es? Porque hay gente que dice, bueno, así me mantengo, así gano dinero. Bueno, ¿y a dónde llevará, no sé, al señor Carlos Slim, el que viaje esta mañana y se sube en un avión y vaya y dices, pues ya no va por dinero, ¿no? Claro. No somos mucho el resultado de nuestras elecciones. Claro, claro. Tú decides estudiar o no estudiar, tú decides ir o no ir, y cuando decides algo, pues discriminas todo lo demás le dices que no. Tú estudiaste pedagogía. ¿Cuál fue tu primera carrera? ¿Psicología? No, mi primera carrera fue maestro industrial en electricidad. Soy electricista. ¡Ah, perfecto! Así que ahora que se les descomponen los micrófonos, recurran a mí. Yo sé cómo se hace. Muy bien. Nunca te había preguntado esto desde hace 30 años que nos conocemos. Yo eso estudié en España con los salesianos. Yo vine de maestro y era maestro de matemáticas, o sea, porque... Pues, y de electricidad, de talleres de electricidad. Pero elegiste electricidad en lugar de carpintería, por ejemplo. Claro, entonces va siendo el resultado de lo que eliges. Sí, vas eligiendo, y esto que decíamos en alguna ocasión, también la vida te va eligiendo. Donde yo estaba era mecánica, electricidad o electrónica, entonces yo tuve que elegir. Entonces elegí y me eligieron, porque no era de que, yo elijo electricidad, si había 20 y yo era el 21, pues ya no. Ya no, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos menos de dónde elegir que como tienen ahora nuestros hijos en cuanto a carreras, posibilidades. En todo. Pero ahí hay otra pregunta, de esas de gran calado, pregunta existencial. ¿En verdad elegimos? Pues el destino. ¿Hay tanta libertad? O no tanto el destino o el condicionamiento. Porque ahora podríamos decir, bueno, un chavo puede elegir la carrera que quiera. Y tú dices, ¿sí? ¿En serio? Porque está en una prepa y le dicen, tú para esto no sirves, saliste en el examen de actitudes así, tu tendencia es... Y todo eso va a condicionar. O el papá le dice, eliges derecho porque aquí todos somos muy derechos. O le dice, mira, aquí está este despacho, yo ya estoy viejo, bueno, lo puede ocupar quien quiera y tú puedes elegir la carrera que quieras. Claro, pero ahí por debajo del agua. A la danza, que es lo que te gusta, pero bueno, esto ya lo tienes hecho. Entonces cuando llegan unas vacaciones y dicen, pues tú paga esto, ¿y de dónde lo voy a pagar? Claro, si estuvieras en el despacho. Por eso, y luego también los condicionamientos sutiles. O sea, tenemos condicionamientos que están en nuestros genes, ahora que estaban hablando de las pruebas de paternidad y todo esto. Bueno, es que ahí hay un paquete genético que traemos y toda esa información ya nos está condicionando. O sea, yo elijo según las posibilidades que tengo que elegir. Fernando Sabater, por ejemplo, dice, bueno, la libertad es elegir entre el buffet que está delante de ti. La libertad no es decir, yo soy libre y hago lo que quiero. Así, a ver, gana $1,000,000 esta mañana. Claro, hay ciertas condiciones que te limitan. Pues vuela. No, eso tampoco. Así, pues, y entonces, bueno, haz lo que sí pueden hacer otros seres humanos. Camina de manos y baja las escaleras. Eso tampoco. Entonces no es lo que quieres. No eres libre. Entonces, dentro del buffet, claro. mira, yo ahora soy libre de cruzar la pierna para acá o para acá, ¿no?
Por ejemplo, tengo una amiga que me decía, bueno, no soy libre porque tengo una prótesis en la cadera y me dice, tenga cuidado al cruzar esta pierna porque se le puede salir. No, bueno, entonces, claro. o sea, ella no es libre, no es libre de cruzar la muy- pierna. Estamos muy Claro. condicionados. Entonces, Hay ciertos límites. Vamos a regresar después de la pausa porque está Ok. buenísima esta plática y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, 442-238-5255. Uno se va enterando de cosas a lo largo de las pausas también, seguramente usted en casa se entera de muchas cosas. Continuamos con José Luis Gómez platicando de estas grandes preguntas que nos hacemos. sí, y podríamos ir a la parte práctica. Bueno, ¿y qué hacer con todo eso, con estas grandes preguntas? ¿Sirven para algo? ¿No sirven? Y aquí estábamos hablando en la pausa de las creencias, ¿no? El día que se murió mi padre, por ejemplo, un primo me preguntó, ¿y tú crees que hay algo después de que uno se muere? Digo, claro, hoy creo mucho más, hoy, el día de hoy, porque no me resigno a creer que mi padre, ya porque se apagó el cuerpo, ya no existe. Claro. Entonces me dijo, ¿tú crees por conveniencia? Digo, 100%, Claro. por supuesto. A Yo mí me creo conviene. por conveniencia, Exacto. a mí me conviene creer. O sea, entonces las grandes preguntas nos llevan a... las grandes preguntas no tienen respuesta. O sea, quiero decir, no tienen respuesta materializada. Son como el deseo, ¿no? Exacto, te basas... Freud decía, el deseo no tiene satisfacción momentánea, pero Ajá. el deseo no se apaga. Hablábamos también en el descanso de cómo los niños a veces hacen preguntas tendientes a lo sexual, por ejemplo. Digamos, el deseo sexual, pues nunca se apaga, o bueno, se puede apagar por circunstancias, pero no es como decir, ay, tengo un gran deseo, satisfago ese deseo teniendo una relación, un contacto sexual y ya se acabó el deseo. Pues dices, no, el deseo no solo no se acabó, aumentó. Es como si En ya un comiste y ya te quitó el hambre y ya Claro, nunca te va a volver a dar. Claro, El, pues, al el rato hambre, tengo hambre. se quita momentáneamente, Claro. el deseo. Las grandes preguntas son igual, nos ayudan a indagar, nos ayudan a saber más, nos ayudan precisamente al tema guía que estamos en estos días, que es a encontrarle sentido a la existencia actual. O sea, si yo hoy digo, bueno, tengo un familiar enfermo, ¿tengo esperanza de que se pueda curar? ¿Tengo esperanza de que si ya está a punto de muerte, continúe la vida después de esa puerta de la muerte? Pasando la puerta, ¿hay algo más? Entonces digo, bueno, de alguna manera la respuesta momentánea que me doy le puede dar un gran sentido a la existencia. Claro. Por ejemplo, yo sí me he dado cuenta al acompañar personas en fases terminales que de tener una creencia a tener otra, hay una gran diferencia. Por ejemplo, de tener una creencia de miedo, ay Dios mío, tan mala que fui en la vida, ¿qué tal si ahora no me salvo? A tener una creencia de decir, la conciencia que tienes ahora, esa va a continuar, vas a continuar. Puede ser que no haya un cielo, puede ser que haya muchos cielos y que vas a ir escalando de uno a otro, te vas a ir dando cuenta, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, yo no creo en la condena eterna e irrevocable, ¿no? Sí, sí, sí. Llamada infierno, en esa no creo, no creo que haya que el ser que de alguna manera al que pertenezco y que estoy hecho a su imagen y semejanza vaya a decir, ah, José Luis, te equivocaste, ni modo, ya no hay remedio, ya te perdiste para siempre. En eso no creo, siempre creo en que hay una esperanza cuando hay conciencia. Entonces, la gran pregunta de ¿existirá algo después de la vida? Para mí no tiene una respuesta total, no tiene menos ni comprobable, ¿no? y menos todavía lo que hacemos al adoctrinar. Sí. ¿No? A mí la palabra catequesis puede gustarme, pero la palabra doctrina jamás. Cuando dicen, va a la doctrina, yo digo, madre mía, Es como ojalá que lavado no de vaya. cerebro, Claro. No, Sí. y te voy a decir qué creo que pasa ahí. Se dan respuestas antes de la pregunta. Cuando el niño todavía no tiene preguntas, ya se le están dando respuestas. Cuando el niño todavía no se cuestiona. Y además, cuando hay 1000 respuestas diferentes a una misma pregunta, se le dice que una es la verdadera. Es la única verdadera. Entonces, eso a mí me parece que no, digamos que es un atentado a la inteligencia humana y, por supuesto,
al dador de esa inteligencia. O sea, me parecería hasta una blasfemia, hablando en cristiano, por decir, o en un lenguaje religioso, el adoctrinar, el ser fanáticos de algo, el ser dogmáticos de algo y decir, eso ni lo pienses, no se piensa. Y hoy hablábamos de libertad de pensamiento, que es el día de hoy. Entonces, justo cuando el niño, después de que está adoctrinado, que a mí también no me encanta esta palabra, cuando se va dando cuenta que no son ciertas o que no cree mucho en aquello que le enseñaron, viene un choque y una confrontación con los mismos padres. Y ahí vienen las grandes preguntas. Sí. Entonces, ¿esto por qué es? Y ahí estamos entre adultos para debatir, para indagar, y entre niños y adultos, pues para modelar. No tenemos, como hemos dicho muchas veces aquí, no se trata de enseñarles qué pensar, sino enseñarles a pensar. Claro. O sea, utiliza, esto de cultivar la mente es utiliza la mente. Entonces, creo que las grandes preguntas nos van dando la posibilidad de encontrar caminos y respuestas temporales que nos ayuden a vivir con mucho sentido la actualidad, lo que ahora estamos viviendo. Preguntas sin respuestas, pero seguiremos preguntándonos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿En dónde te encontramos, José Luis? 442-156-1037 o con mi nombre completo, José Luis Gómez Campos, en YouTube, y ya de ahí se despliegan para todos lados. Y siguen los diplomados, además. Ahí Siguen hoy a las 10:30. Hoy a las 10:30. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema importante, si alguien quiere, aceptación incondicional, desde la neurociencia y desde la meditación. ¿Cómo aceptar incondicionalmente? Y cómo rendirse. Esa palabra, rendición, no rendimiento. No cuando dices, ya me rindo, no, sino la rendición cuando dices, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya no encuentro más y ahora ya suelto el apego al resultado. Ajá. Yo ya hice todo lo que me tocaba. Ya no está en mis manos. Exacto. Sí. Y eso se llama rendición. Y también tiene mucho que ver con humildad, ¿no? Decir, Claro. Ya hice todo, ya me rindo. ahí. Gracias, José Luis. Muchas te esperamos gracias, dentro de 8 días. Gracias a usted.